vamos a hablar el tema de competencias, porque es importante tener en cuenta, yo les decía en la clase pasada, es importante tener en cuenta que aparte de esos conocimientos específicos que uno le da al estudiante para formarlos en un área, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de alinear desde todas esas estrategias pedagógicas unas estrategias que articulen o que alineen las competencias que se establecen a través del Ministerio de Educación Nacional y que son esas competencias genéricas, esas competencias específicas propias del área de formación, unas competencias ciudadanas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer como un recorrido así rápido que cuáles son esas competencias, ¿verdad? Y qué competencias están inmersas dentro de cada una de ellas. Entonces aquí hablamos un poco de lo que es los estándares básicos de competencia con respecto al lenguaje que hace parte de las competencias genéricas que debe tener un estudiante, y en ella debe ir la parte del lenguaje y cómo a través de ese desarrollo de nuestras clases podemos fortalecer esa competencia. Vamos a hacer un poco de análisis de acuerdo a nuestro perfil, de qué manera, utilizando esas estrategias pedagógicas, podríamos generar un desarrollo de esta competencia con respecto al lenguaje. ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo lo haría? Pues yo creería, profe, no sé si estoy errada, que uno en cada competencia, en cada área que uno le da a los alumnos, hay un lenguaje técnico, ¿no? Que entra a reconocerse determinados términos que son los que se manejan en el área. Exacto. Por ejemplo, yo como administrador público, pues el lenguaje técnico mío va a ser la función pública, va a ser el presupuesto público, todo lo relacionado con lo que es la administración de los recursos públicos y todo lo que en lo público, en el deber ser de un servidor público, debe manejar dentro de la normatividad y de la ley. Sí, señora. Entonces, eso haría parte de esos conocimientos específicos del área de formación. Ahora, a través de la transferencia de ese conocimiento, ¿verdad? De esos conocimientos específicos, ¿cómo desarrollaría usted esas competencias genéricas que tienen que ver con la parte de la parte de escritura, de la parte del lenguaje? ¿Cómo desarrollaría usted esas habilidades y esas competencias a los estudiantes desde su asignatura o desde su perfil? Pues, por ejemplo, está bien definido que la normatividad hay que saberla interpretar, ¿no? Sí. Y a partir de ello, hay términos que en lo público no se pueden, digamos, distorsionar. O usted actúa por acción o omisión o extralimitación, está en la cárcel o no está en la cárcel. No es que yo estoy medianamente en la cárcel por cometer peculado o por cometer... Es como yo le doy a entender a mis estudiantes la definición de esos términos a manejar y cómo ellos dentro de su lenguaje lo asimilan, pero sin distorsionar la esencia del mismo. Porque, por ejemplo, uno cuando, por decirlo, una persona digamos, en el diario vivir uno dice se robó la plata del gobierno, pero en lo público no se llama robar, se llama peculado. Pero es como le hago entender al alumno que esos dineros, que en esencia es robarse, en el lenguaje, en el argot de la administración pública, no lo puedo denominar como robo, sino como peculado, porque es la apropiación de dineros del Estado. Exacto. Ahí estamos claros con respecto
a un conocimiento específico, ¿verdad? Pero ¿qué estrategias, verdad, de enseñanza utilizaría usted dentro de esas estrategias que vimos la clase pasada para poder desarrollar en el estudiante esa parte de interpretación, de esa parte de lenguaje, esa parte de producción de texto, esa parte analítica? Por ejemplo, en la clase nosotros ¿qué utilizamos? Hacer los paralelos y que hagan la conectividad, ¿no? Tal definición corresponde a tal término. Y se ponen estudios de caso. Ajá, exacto. Estudios de caso para que se haga el análisis y se vea cuáles errores se cometieron en ese acto administrativo. Exacto. Entonces, miren que dentro de esas estrategias pedagógicas, usted utiliza el estudio de caso. Entonces, es como articulamos, ¿verdad? Debemos dar respuesta al desarrollo de unas competencias en ese proceso de formación. Contamos con unas estrategias pedagógicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos hilando todo ese proceso del acto pedagógico para poder hacer una transferencia de conocimiento, pero que al mismo tiempo podamos impactar, ¿verdad? Todas las competencias que debemos desarrollar en los estudiantes y en los profesionales. Entonces, allá de pronto es donde los quiero ubicar, que no es, cuando organizamos nuestras clases, no es decir, bueno, voy a desarrollar X tema, sino es estar muy claro en que tenemos una responsabilidad frente a la formación integral de ese estudiante, frente al desarrollo de unas competencias, que debemos generar el desarrollo de unas competencias en ellos a través de ese proceso pedagógico, y que nuestro plan debe estar muy bien planificado, organizado, de tal manera que podamos realmente alcanzar esos objetivos que tenemos frente a ese proceso de formación. ¿Qué más de los que están conectados desde el perfil desea participar? Bueno, entonces vemos que dentro de esas competencias debemos desarrollar todo lo que es la parte de textos orales, de textos escritos, y todo lo que tiene que ver con esa parte de comprensión, de la comprensión que el estudiante hace de esa lectura, de ese análisis de un contexto real en el que se encuentra. Entonces vemos que para la parte de textos orales, se deben alcanzar un vocabulario adecuado, y es adentrar al estudiante con respecto a todo ese vocabulario que desde su perfil profesional debe utilizar para enriquecer su léxico, toda esa parte de expresar en forma clara sus ideas, sus sentimientos según lo amerite la situación en la que se está comunicando, que utilice la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar, lógicamente, su propósito en diferentes situaciones comunicativas. A veces, de pronto, no orientamos al estudiante cuando está, digamos, haciendo una exposición, el tono de voz, las palabras, tal vez a veces no, como que no hacemos un proceso de retroalimentación, y eso es fundamental, porque a través de esas estrategias que utilizamos, podemos ir fortaleciendo todos esos aspectos que son importantes, no solo en la parte de pronto de
aptitudinal, sino también de expresión. Entonces, para tener en cuenta en nuestro ejercicio como docentes. También tener en cuenta aspectos semánticos y morfosemánticos de acuerdo con la situación comunicativa en que se esté realizando, ¿verdad? Que se esté interviniendo en ese momento. Otro aspecto, se describen claramente todo lo que son personas, objetos, lugares en forma detallada. Se describen eventos de manera secuencial. Se elaboran instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones y se definen o se expresan esas ideas en función de la situación comunicativa. Entonces, estas son habilidades que se deben desarrollar de acuerdo a la parte de textos orales. Ahora, de acuerdo a la parte de textos escritos, determina el tema, el posible lector de mi texto y propósito comunicativo que me lleva a producirlo. Elige el tipo de texto que requiere, el propósito comunicativo, busca la información en distintas fuentes, personas o medios, libros, por internet, pero de alguna manera que se apropie del conocimiento, elabora su plan, lo organiza, elabora sus ideas, desarrolla un plan textual para la producción escrita, revisa, socializa, corrige, lee, vuelve y revisa para poder ir como organizando un texto coherente frente a la temática que tenga. Y en cuanto a la parte de comprensión del texto, lee diferentes clases de texto, manuales, tarjetas, bueno, en fin, artículos, revistas, periódicos, páginas, información de algunas páginas, pero debe hacer ese análisis. Reconoce la función social de los diversos tipos de texto que lee, identifica la silueta o el formato de los textos que lee, elabora hipótesis acerca del sentido global de los textos. Y es también importante como ubicar al estudiante en que el documento que está leyendo, poder analizar, poder hacer la lectura y hacerle un análisis crítico a esa lectura, y que no todas las veces el documento que tiene en la mano, el documento que está leyendo, tiene la verdad absoluta. Entonces, es incentivar al estudiante también que a partir de lo que ya leyó, pueda seguir investigando hasta encontrar realmente la teoría que se acomode a esa realidad que él pueda estar analizando. Porque pueden estar hablando del mismo tema, pero de diferentes. Sí. ¿Quién me habla? Ya. Daisy. Daisy. Pues yo considero que, o el ejercicio que hacemos, ¿no? Es a partir de las lecturas que se realizan, se les pide que hagan un ensayo. ¿Por qué? En el ensayo ellos deben colocar un objetivo claro, que ese objetivo tiene que ser consecuente y congruente a la hora de la conclusión del tema. Debe haber una hipótesis, desarrollarla y fuera de ello unas palabras claves. ¿De dónde salen esas palabras claves? Pues de las lecturas que están haciendo, las cuales tienen que buscar sus significados y la cual a su vez deben utilizarlas en el escrito. Entonces yo creo que una mejor forma que puede tener uno como docente para evaluar unas lecturas, y que uno cuando da unos referentes, unas bibliografías de los textos a leer, pues son unos textos que están validados, que son responsables y que realmente van a ser parte de la formación del estudiante, porque pues yo no veo la pertinencia de colocar a una lectura que realmente no sea congruente ni sea responsable en ese orden. Entonces, cuando se le coloca al estudiante a que haga un ensayo, diga usted, 2 cuartillas,
Él a partir de su conocimiento, a partir de lo que aprendió de las lecturas mismas, está en la capacidad de crear un nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento él lo hace desde el debate. ¿Con quién hace el debate? Pues consigo mismo, porque él se tiene que hacer la pregunta y tiene que responderla para poder desarrollar su ensayo como tal. Entonces ahí estaría la combinación de las lecturas, el análisis crítico de las mismas, el producto de esas mismas lecturas, que sería el ensayo, y sería un nuevo producto del estudiante, ¿no? Excelente, claro, así debe ser. Mire que a través de ese proceso de lectura, lo que hay que enseñarles es que sean muy analíticos, muy críticos, y miren que cuando estábamos viendo acá la parte de producción de texto, vamos directamente allá cuando el estudiante, después de hacer esa lectura, ese análisis crítico, empieza a organizar su ensayo, ¿verdad? Y que dentro de ese ensayo entonces también utilice un lenguaje técnico desde el perfil profesional que está, donde se está formando. Pero cuando el estudiante está haciendo esa lectura, es fundamental llevarlo a esa parte crítica y que él a partir de esa lectura pueda hacer un análisis también de la realidad que fundamenta esa lectura que está haciendo, y usted tiene toda la razón. Si al estudiante se le va a dar un documento, pues tiene que ser un documento que esté validado desde la parte científica y que le vaya a generar al estudiante un conocimiento. Pero la idea es que el estudiante no se quede únicamente con ese conocimiento, sino que esté en la capacidad de hacer ese análisis crítico y también de buscar, o sea, de ahondar mucho más allá de ese documento que está leyendo, y que a la hora de él sentarse a hacer su ensayo pueda decir, bueno, también investigué en esta fuente y en esta fuente, y pienso que a esos conceptos se pueden articular o los puedo validar o los puedo desvirtuar desde su perspectiva, porque también el estudiante lo puede hacer teniendo en cuenta lógicamente sus argumentos. Entonces es llevarlo allá hacia esa dirección y no formar estudiantes pasivos, que únicamente uno les dice, bueno, hagan un ensayo de esta lectura, y entonces el estudiante vaya a hacer la lectura y bueno, listo, se quedó únicamente con el documento que leyó, ¿verdad? Pero no llegó hasta ese nivel crítico, reflexivo y propositivo de la lectura que hizo. Por lo general se vuelven estudiantes pasivos que admiten todo lo que dice el documento, y en el discurso se quedan reafirmando lo que el mismo documento dice. Entonces es allá de pronto donde los quiero y las quiero llevar, en que no debemos formar estudiantes pasivos que únicamente se queden con ese documento y reafirmando lo que en él dice, sino que tengan la capacidad de discernir, de analizar y de proponer a partir de ese análisis, de la lectura de otro documento y desde el análisis crítico de una realidad. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de lo que es la competencia, las genéricas y las específicas. Bueno, entonces quiero compartirles este mensaje. Les voy a hablar sobre ahorita las competencias ciudadanas y un poco sobre las competencias laborales a partir del Ministerio de Educación Nacional. Entonces dice, los ciudadanos de un estado deben ser educados siempre en consonancia con su constitución. Por ejemplo, el carácter democrático engendra la democracia. Es necesario que las cosas comunes sean objeto de un ejercicio común, y al mismo tiempo tampoco debe pensarse que ningún ciudadano se pertenece a sí mismo, sino todos a la ciudad, pues cada ciudadano es parte de la ciudad y el cuidado de cada parte está orientado al cuidado de todos. Entonces, frente a ese mensaje de Aristóteles, tiene que ver mucho con esa dirección que se le debe dar al estudiante, no solo de la básica, de la básica primaria, de la media, de la secundaria, sino incluso hasta ese nivel de educación superior,
la responsabilidad de ser un ciudadano, ¿verdad? Responsable, y que cada actuación vaya lógicamente alineada con la Constitución y toda esa parte ética que debe tener. Bueno, entonces vemos que dentro de las competencias ciudadanas está una parte que tiene que ver con todos esos objetivos de la investigación, todas esas planteamientos de estrategias de promoción, identificación de perfiles de competencias ciudadanas, descripción de elementos curriculares y análisis de la normatividad. Entonces, miren que dentro de ese desarrollo de esas competencias, debemos tener en cuenta todos estos elementos para ir articulando de manera sistemática y poder alcanzar realmente ese nivel ético y de compromiso con la ciudadanía. Bueno, entonces dentro de las competencias ciudadanas, esto se constituye en un conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articuladas entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad, posibilitando la convivencia armónica y pacífica en su entorno personal, familiar, formativo, laboral y social. Entonces, uno dirá, bueno, pero si yo estoy enseñando administración o yo estoy enseñando finanzas, ¿de qué manera yo voy a cómo es a fortalecer esas competencias ciudadanas en los estudiantes? Entonces, allí también, dentro de esas estrategias pedagógicas que implementemos, debemos mirar desde desde esos ejercicios académicos que hacemos en el aula, cómo afianzamos o aportamos al desarrollo de todos estos aspectos que están inmersos dentro de las competencias ciudadanas. Entonces también es responsabilidad nuestra trabajar en función de eso. El ejercicio es como para que tengan claro, bueno, cuáles son las competencias y por qué son importantes. Lógicamente están establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y todas las instituciones técnicas, tecnológicas y de educación superior deben trabajar en función del desarrollo de esas competencias en los seres humanos, en los estudiantes que estamos formando. Vamos a pasar ahorita a las competencias laborales. Dentro de esas competencias laborales, que lógicamente esas que vimos ahorita, algunas están inmersas dentro de estas, vemos las competencias personales y que dentro de esas competencias debemos trabajar mucho lo que es la parte de orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al cambio. ¿De qué manera articulamos, alineamos para que todo eso se trabaje de manera sistemática? Ahora, de esas competencias que vimos allá ahorita, ¿cuáles creen que se alinean con las competencias personales generales para la parte laboral? ¿Quién me dice? No importa que nos equivoquemos y para eso estamos. ¿Qué competencias se estarían fortaleciendo de las que vimos ahorita, de las genéricas, de las específicas y de las ciudadanas? Se estarían fortaleciendo o estarían alineadas también con lo que tienen que ver con las competencias laborales generales, desde la parte personal. Pues no sé si estoy equivocada, profe. Sí. Pero yo creo que una de las principales estarían enfocadas en la orientación de la ética y en la adaptación al cambio. ¿Con cuál? ¿Con cuál de las que vimos ahorita? Con las competencias ciudadanas. Excelente, sí señora. Estaríamos alineando las competencias ciudadanas con las competencias laborales generales, general laboral. Entonces vemos que dentro de las competencias laborales está la parte personal, está la parte intelectual. Entonces dentro de esa parte intelectual
está la parte de fortalecer esa toma de decisiones, esa parte de creatividad, esa parte de solución de problemas, la parte de atención, memoria y concentración, que son fundamentales. A veces los estudiantes están, pero no están prestando atención, y si no articulan esos tres procesos, difícilmente van a poder guardar la información que se necesita para el momento que deban utilizarla. ¿Por qué? Porque muchas veces dice uno que está el estudiante, están allí en el aula, ¿verdad? Están mirando lo que se está haciendo, pero tal vez su mente esté en otro lugar. Entonces, allí no está interfiriendo la concentración y mucho menos la memoria, porque su memoria no va a estar recogiendo la información que se necesita. Entonces, todos estos aspectos se deben tener en cuenta para ir fortaleciendo también desde esa parte laboral, que hay algunas de esas dentro de la genérica, dentro de las específicas y dentro de la ciudadana se encuentran inmersas estas. Vamos a pasar a esta primero. Está la parte interpersonal, que es la parte de comunicación, ¿verdad? De trabajo en equipo, de liderazgo, de manejo de conflictos, de capacidad de adaptación y de proactividad. Dentro de estas interpersonales, ¿cuál podemos ubicar con las que vimos? Está dentro de la genérica, en la parte del lenguaje, ¿cierto? ¿Están ahí? Sí, señora, yo estoy aquí escuchándola. Bueno, entonces, dentro de las interpersonales, vemos que debemos fortalecer la parte de comunicación, de un trabajo en equipo, de un liderazgo, de un manejo de conflicto, de una capacidad de adaptación y toda esa parte de proactividad que debe tener ese profesional. Dentro de la parte, vamos a dejar la de emprendimiento de último. Dentro de la organizacional está la parte de gestión de la información, orientación al servicio, de referenciación competitiva, la parte de gestión y manejo de recursos y la parte de responsabilidad ambiental. Entonces, miren que todos estos aspectos que están inmersos dentro de las competencias laborales, debemos ir desarrollando en el aula a través de nuestras clases, de esa transferencia de conocimiento que hacemos con nuestros estudiantes, a través de todas esas estrategias pedagógicas que utilizamos con ellos. A través de todo ese ejercicio docente se debe ir haciendo un trabajo muy articulado con el fin de ir puliendo, como quien dice, esa piedra preciosa que son nuestros estudiantes, para poder prepararlos para el mundo, para esa vida laboral que les espera. Y miren que todos estos aspectos son importantes en la vida de ellos, en nuestras vidas. Desde la parte tecnológica, pues lógicamente hay que incentivar, si no es de nuestro perfil, pero todos los trabajos que podamos, que pongamos a nuestros estudiantes, también debemos direccionarle que sean a través de la utilización de la tecnología y del buen uso de la tecnología. Entonces está identificar, transformar, innovar procedimientos, usar herramientas informáticas, crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnología y elaborar modelos tecnológicos. Y la parte de empresariales y para el emprendimiento, que en algún momento les dije que a través de la ley 1014, ¿verdad? Que es la ley de emprendimiento, el emprendimiento se debe trabajar no solo desde la educación superior, eso es un trabajo que se realiza desde la educación primaria, secundaria, y que cuando ya ellos lleguen
a la universidad, pues lógicamente lleven ya una parte de formación en emprendimiento y direccionado a la parte empresarial. Es función de nosotros también a través de nuestras clases direccionarlos hacia el emprendimiento, hacia el empresarismo de manera transversal. Identificación de oportunidades para crear empresas, unidades de negocio, elaboración de planes para crear empresas, unidades de negocio, consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo y todo lo que tiene que ver con mercadeo y venta. Eso dependiendo del perfil que nosotros tengamos, de esa manera pues alineamos o aportamos al desarrollo de esas competencias, sobre todo la parte del emprendimiento. Ahora, si ya el estudiante tiene un perfil más hacia la parte empresarial, pues hoy nosotros como docentes tenemos esa parte o esa formación, pues entonces allí afianzamos esos conocimientos. Bueno, hasta allí, bueno, les quería hablar del tema de las competencias. A ver cómo van con el tema de las guías propedéuticas. Bueno, entonces, díganme algo con respecto a las guías propedéuticas. Si no la han hecho, si tienen alguna duda. No, para pasar a otro tema entonces. Profe, mire, la verdad, no soy sincera, lo más sincero de mi ser. Yo apenas voy a comenzar a hacer esa guía este fin de semana. Me voy a dedicar sábado y domingo a hacer eso. Ok, listo. Así me gusta que me digan, no lo hemos hecho, no lo entiendo, o apenas lo voy a empezar a hacer. Pues uno queda más conforme porque entonces yo miro aquí, bueno, si hay 6 personas conectadas, 8 con el profe y conmigo, pero nadie me responde. Yo, ay, Dios mío, parece que estuviésemos hablando como solito, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen, No, bueno, pesado. por ejemplo, sí, por ejemplo, el tema de las competencias no participé porque yo me conecté ahora último, o sea que las 2 primeras yo no las pude escuchar. No, ok. Y referente a la guía, pues yo, como le dije, el sábado y domingo me voy a poner a trabajar. Me voy a poner a trabajar al mismo tiempo viendo el video que el profe montó en la plataforma de cómo se podría hacer y otras cositas, otros documentos que me han mandado unos familiares que yo les he comentado. Entonces ahí voy a guiarme para hacer si la hago y ya el lunes que iniciemos la socialización, pues yo presento lo que realicé. Perfecto, listo. Bueno, entonces, vamos a pasar a otro tema, que es importante también cuando asumimos el rol de docentes de educación superior, y es el tema de investigación, ¿verdad? Y todo lo que eso implica. En nuestra vida profesional como docente, pero también a la institución donde nosotros estemos trabajando. En las universidades, todas las instituciones de educación superior deben contar con unos grupos de investigación. Es un tema que hemos venido abordando un poco, pero me gustaría afianzarles y decirles que es un tema muy, muy importante al cual debemos aportarle cuando estamos ya trabajando en una institución. A veces decimos, bueno, pero tal vez no me voy a quedar mucho tiempo en esta institución y entonces ¿de qué me sirve o para qué voy a empezar a hacer un trabajo investigativo? ¿Voy a ser parte del grupo de investigación? Yo les dije en algún momento que desde la parte de evaluación y de renovación de registro calificado, hay una parte que se llama componente o la parte de investigación, ¿cierto? Que ahí encajan todos los grupos de investigación y todos los docentes que se encarguen
de hacer procesos investigativos. ¿Cómo funcionan esos grupos de investigación? Los grupos de investigación se organizan por programas, ¿verdad? Deben tener un director de grupo, deben tener los docentes, todos los que quieran participar de ese mismo programa, de algunos programas de su facultad e incluso de otros programas o de otras facultades. No es camisa de fuerza que un docente obligatoriamente, si pertenece a la facultad de la salud, por decirles algo, si ese docente está en un grupo de investigación de la parte de salud, no pueda pertenecer o porque esté dando clase en la facultad de salud, de ciencias de la salud, no pueda pertenecer a un grupo que pertenezca a la facultad de ciencias económicas, por decirles algo. El docente puede estar en un grupo que no tenga el perfil siempre y cuando esa productividad, esos procesos investigativos impacten a su programa. Entonces, no es camisa de fuerza que el docente deba estar en ese programa, pero lo ideal es que si él es docente de ciencias de la salud y hace parte de un grupo de investigación de esa facultad, porque de esa manera va a generar todos los indicadores para esa facultad o para el programa, ya sea de medicina o de enfermería, dependiendo de dónde esté. Entonces, número uno, es importante la parte investigativa porque la universidad la mide a través de esos procesos investigativos y de la producción científica que sus docentes generen. ¿Cuál es esa producción científica? Esa producción científica se ve reflejada a través de artículos, que esos artículos deben ser preferiblemente de revistas indexadas. Las revistas indexadas hay algo que se llama PubIndex, les voy a mostrar. Bueno. PubIndex se encarga de categorizar a las revistas, ¿verdad? Por categorías. Hay categoría A, categoría A1, categoría B, categoría C, y lógicamente la categoría A, A1 son las categorías más altas, o sea, son las revistas de más alto impacto y nivel científico. Entonces, esta es, PubIndex es quien se encarga de darle el ranking que le llama uno a las revistas indexadas. Aquí están categorías A1, A2, B, C. ¿Verdad? Vamos a mirar aquí. Revistas clasificadas en categoría A1. Colombia Internacional, Historia Crítica, Análisis Político, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Caldas, Universidad de los Andes, Universidad de los Andes. Vamos a la categoría A2. Aquí hay una revista de estudios sociales de la Universidad de los Andes,
Está Signos y Pensamientos de la Universidad Javeriana. Está Palabras Clave de la Universidad de La Sabana. Ideas y Valores de la Universidad de Colombia. Entonces, sí se dan cuenta cómo están categorizadas las revistas. Cuartil B, categoría B. Bueno, si el docente, ¿verdad? Luego de haber terminado, ahora otra cosa. Cuando hablamos de investigación y de producción científica en las instituciones de educación superior, estamos hablando que si yo voy a escribir un artículo, ese artículo obligatoriamente debe ser resultado de un proceso de investigación. Si yo voy a publicar un artículo, si voy a publicar un capítulo de libro, si yo voy a publicar un libro, debe ser obligatoriamente resultado de un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque lo que le da el soporte científico es la parte investigativa. Yo puedo hacer un artículo de reflexión, ¿verdad? Puedo hacer un artículo de reflexión, pero ese artículo de reflexión no tiene un componente científico. ¿Por qué? Porque no surge de un proceso de investigación. Bueno, claro hasta aquí, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Ay, digo que tengo un celular más malo, profe. Sí, claro, está ahí, profe. Listo. Bueno, les decía, bueno, con respecto a cómo se categorizan, porque los grupos de investigación también se categorizan. ¿De qué manera? Primero, cuando el grupo de investigación se organiza, existen unos formatos y cada institución tiene su propio proceso, ¿verdad? Ustedes diligencian el formato, lo pasan al centro o a la oficina de investigación, centro de investigación, como se llame en la institución. Entonces, bueno, pasa por un comité, lo avala el comité de investigación, avala el grupo de investigación, lo aprueban. Pero ¿qué pasa? La universidad debe avalar su grupo de investigación. Cuando el grupo está avalado por la universidad, entonces sí puede inscribirse ante MinCiencias, ¿verdad? Ante MinCiencias para poder ir en cada convocatoria que haga MinCiencia, poder ir categorizando al grupo, porque también se avala grupo y se avala docentes. ¿En qué sentido? Se le da un estatus al grupo, pero también se le da un estatus al docente. ¿En qué sentido? Cuando hay las convocatorias de MinCiencia, MinCiencia le da una categoría al grupo. Puede ser, así como las revistas, le puede dar categoría A, categoría A1, categoría B, C. En el grupo en el que estoy actualmente está en categoría B. Estamos esperando una convocatoria que hay, que se iba a cerrar ahorita en julio, pero la aplazaron, creo que se cierra ahora en octubre, creo que es. Estamos aspirando, ¿verdad? Poder subir de categoría. Esto es delicado. ¿Por qué les digo que es delicado? Porque si los docentes en el tiempo de convocatoria, en el lapso de la última convocatoria y esta convocatoria,
no alcanza a tener la productividad, es posible que bajemos de categoría, o cómo es posible que nos mantengamos, o cómo es posible que subamos. Entonces, ¿qué pasa? Los grupos de investigación no es que yo diga, yo voy a ser parte de un grupo de investigación, listo, métanme ahí. Y en papel yo digo, bueno, sí, hago parte del grupo de investigación. No, cuando uno hace parte de un grupo de investigación, tiene el compromiso de que semestre a semestre yo debo hacer investigación, yo debo participar en todos los eventos científicos en los que pueda participar, en todos los congresos. Preferible que los congresos tengan la posibilidad de uno publicar ya sea un artículo o un capítulo de libro. ¿Por qué? Porque cuando yo participo en esos eventos científicos, yo tengo la posibilidad de ingresar esa información a mi CBLAB. ¿Qué es un CBLAB? El CBLAB es la hoja de vida de los investigadores y pertenece a la plataforma de MiniCiencia. Como les decía ahorita, la plataforma tiene dos opciones, una para grupos y una para investigador de manera individual. ¿Qué hace la de grupo? Recoge toda la productividad académica de todos los integrantes de ese grupo y la evalúa para darle una categoría al grupo. ¿Qué hace con el CBLAB? Evalúa la hoja de vida del investigador para darle una categoría también. Voy a mostrarles, voy a compartirles aquí mi CBLAB. ¿Cuál es la tarea que les va a quedar a las personas que estén, de los que están aquí conectados, quienes trabajan ya en instituciones de educación superior? Bueno, si ninguno lo está haciendo o hay alguien que lo está haciendo y que en algún momento quiera participar en un grupo de investigación, ustedes pueden tener su CBLAB independientemente de que hagan parte de un grupo de investigación. ¿Qué es lo que pasa cuando ya uno hace parte del grupo de investigación? El grupo lo avala a uno como investigador de ese grupo, valga la redundancia, de ese grupo de investigación. ¿Sí? Pero es que necesariamente uno de los requisitos para pertenecer al grupo de investigación es tener el CBLAB. Por ejemplo, acá en la ESAT territorial Cauca y en toda la Escuela de Administración Superior, la investigación se inicia con un profesor de planta, que es como decir el titular del proyecto, un profesor catedrático, y sí o sí ese grupo de investigación debe tener un estudiante activo, un egresado y un semillero. Los semilleros, a ellos se les abre el CBLAB, nomás empiezan el semillero se hace con los alumnos del primer semestre, para que puedan hacer pues como una escuela, ¿no? Durante sus 10 semestres. Exacto, sí, señora. Además que a ellos se les da un estímulo de un salario mínimo. A ellos la condición es que todo proyecto de investigación que se realice dentro de la institución debe producir un artículo en las revistas indexadas, pero pues en la línea de las primeras revistas, porque si bien las revistas indexadas tienen su clasificación, ¿no? ABC. Y como dentro de la ESAT a nivel nacional, pues como usted bien lo decía, también ya se ha logrado aplicar a los diversos niveles que asigna Colciencias. Entonces los unos van jalonando a los otros de manera articulada. Entonces, exacto, sí, señora. Y cada universidad, bueno, define de pronto los incentivos que le va a dar hablando de semillero, ¿verdad? Estaba hablando ahorita de investigador individual, de grupo de investigación
Y usted tocó un tema también que es importantísimo y son los semilleros de investigación que uno... Es que hablé de los semilleros porque el grupo de investigación, como bien le decía acá en la ESAT, el grupo de investigación se conforma así, o sea, uno de los requisitos para que su proyecto sea tenido en cuenta. Primero, hay un espacio donde uno presenta como un resumen del proyecto a desarrollar, ¿no? Sí, señora. Pero una de las condiciones para uno presentar es que uno debe tener conformado un semillero. Ujú. Entonces, así sea grupo, estemos hablando de un grupo de investigación, ese grupo debe tener un subgrupo que es el semillero. Exacto, así funciona. Ese es el deber ser. Entonces, lo que le decía es que de pronto las instituciones, ¿verdad? Como son autónomas, o sea, obligación, deben tener grupos de investigación, deben tener semilleros de investigación. Ahora, ¿cómo se organizan los procesos al interior de esa oficina de investigación? Esos grupos de investigación, pues cada universidad pues organiza sus estrategias de cómo lo va a hacer. A eso me refiero. De pronto, allá donde usted me está comentando, dice que es requisito que cada grupo de investigación obligatoriamente debe ir articulado con el semillero, ¿verdad? Y es una estrategia. ¿Por qué? Porque obliga al docente a que vaya de la mano con unos estudiantes y forme a esos estudiantes en procesos de investigación. De pronto acá donde yo trabajo, bueno, están los grupos conformados y no necesariamente hay varias modalidades en el sentido, bueno, si el docente tiene semillero de investigación, entonces pasa la propuesta de investigación, mete 2 jóvenes investigadores, máximo pueden ir solo 2 jóvenes investigadores en esa propuesta de investigación y la pueden tomar como opción a grado. También puede existir un solo coordinador para una propuesta de investigación de un estudiante que solo esté haciendo sus pininos de primero, de segundo semestre. Pero ya cuando va a llegar al proceso de graduación, que está en el 9º o en 10º semestre, que ya su proceso investigativo lo va a pasar como una opción de grado, ahí sí debe ir un docente coordinador, donde pueden ir otros docentes de su mismo grupo de investigación y pueden ir máximo 2 estudiantes que serían los que tendrían la posibilidad de graduarse con esa investigación, ¿verdad? Entonces, iba por la cuestión del CEBELAT. Como docentes de la educación superior podemos abrir nuestro CEBELAT e ir como que llenando nuestra hoja de vida allí, porque no estamos, de pronto no hacemos parte de un grupo de investigación, pero sí es el requisito número 1 para pertenecer a un grupo de investigación. Debe tener CEBELAT. ¿Por qué? Porque a través del GRULAC, que es el de grupo, se ala toda la productividad de cada uno de sus investigadores al GRULAC. Entonces, ¿cuál es el CEBELAC? Ustedes pueden entrar a Google, ¿verdad? Y darle CEBELAC. Ahí le va a aparecer, si uno dice crear mi CEBELAC, entonces ustedes lo crean con un usuario, con una contraseña, y esto es un paso a paso. Miren, donde está la parte de... Aquí donde está la parte de identificación, ¿verdad? Son nuestros datos personales. Eso es lo primero que vamos a colocar. La dirección profesional, la formación académica, formación complementaria, participación en grupos de investigación. Entonces, bueno, aquí hago parte del grupo de investigación JASEGRE, ¿verdad?
Vamos, actividades de formación, por lo menos trabajos de tutorías y eso, entonces uno va colocando ahí. Porque ¿qué pasa? Cuando ya uno está en la parte de docencia, cuando un estudiante decide o pasa su propuesta, por decirle algo, su propuesta con opción a grado, un estudiante que no pertenezca a semillero, pero que ya vaya a graduarse y pase su propuesta, ¿verdad? Para eso pueden buscar 2 evaluadores y un director de su monografía. Entonces, cuando uno asume el rol de director, uno aquí debe ir relacionando todos esos trabajos de monografía en los que uno ha servido, ya sea como director o ya sea como evaluador. Pero eso también debe irse registrando en el CBLA. A veces nos invitan de algunos eventos científicos para que seamos pares evaluadores de las propuestas que se presentan. Bueno, eso también lo debemos registrar aquí en nuestro CBLA. En el CBLA debemos registrar todo lo que hacemos desde esa parte, desde ese rol de educación superior que tenemos, de docente de educación superior. Si evaluamos una monografía, si somos director de monografía, si somos evaluadores de algún evento o que la universidad haya organizado un evento científico, nos hayan buscado a nosotros como pares evaluadores de esas propuestas o que otra red de investigación nos haya buscado para ser evaluadores. Entonces, todo eso es meterse uno en este mundo de la investigación donde nos toca asumir un poco más de compromiso, utilizar un poco más de nuestro tiempo para hacer esos procesos de investigación, porque esto requiere de tiempo. Participar en todos esos eventos requiere de tiempo. Entonces, cuando somos docentes e investigadores de un grupo de investigación, pero también somos coordinadores de un semillero de investigación, entonces requiere que yo tenga que hacer un proceso de formación en cada uno de los semestres con mis estudiantes. Aparte de ese proceso de formación que yo hago, tengo que direccionarlos a ellos, tengo que orientarles sus propuestas de investigación, tengo que estar pendiente que esos estudiantes participen en los eventos científicos que hacen, ya sea de Red Colsi o ya sea alguna red o alguna otra universidad que solo vaya a hacer evento para semilleros de investigación. Entonces yo tengo que estar pendiente de mis estudiantes, de orientarles sus procesos de investigación para que puedan participar, ¿verdad?, en esos eventos. A ver, ¿qué más? De pronto, ¿qué otra inquietud surge? ¿Qué otra duda tengan? Y yo se las puedo ir aclarando. Miren, aquí donde dice producción científica, producción bibliográfica. En producción bibliográfica nos pide producción bibliográfica, resultados de investigación, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen artículos de investigación, capítulos en libros resultados de investigación y libros completos resultados de investigación. Entonces tenemos estas 3 opciones, que era la que yo les decía, que es la responsabilidad que tenemos de producción científica. Eso nos va a dar a nosotros como investigadores, nos va a dar un estatus, pero también le va a sumar al grupo y también le va a sumar unos indicadores a la universidad. Entonces, Mi Ciencia, cuando hace la convocatoria, ella le da un nivel al grupo, pero también le da un nivel a sus docentes, un nivel de investigación a los docentes. Bueno, entonces aquí donde dice artículo, pues uno relaciona los artículos que tenga.
donde dice capítulo de libro, entonces, bueno, uno relaciona lo que tenga. Libro completo, bueno, uno relaciona ahí lo que tenga. En fin, es, como les digo, es una hoja de vida. Bueno, ahí uno relaciona los proyectos. Entonces, para que sepan, guarden por ahí cómo es la sigla del CBLA. Cuando tengan tiempito, pueden crear su hoja de vida. Vuelvo y le digo, no necesariamente tienen que pertenecer a un grupo de investigación para poder tener su CBLA. En el tiempo, ustedes cuando entren a una universidad y a ustedes les guste, les apasiona el tema de la investigación y digan, bueno, mira, ya yo tengo mi CBLA, quiero hacer parte de un grupo de investigación. Vuelvo y les digo, cuando asumimos esa responsabilidad, tenemos que ser personas muy proactivas y muy dinámicos porque todo el tiempo toca estar haciendo ejercicios en la parte de investigación, ya sea como investigador, como grupo, como director de semillero. Profe, otra cosa que sería bueno recomendarle a los compañeros que en el momento que se vayan a sentar a hacer su CBLAT, que sería ideal que lo tengan desde ya, porque muchas veces le invitan a uno y por no tener esos documentos a la mano, pues pierde una oportunidad de entrar a los grupos de investigación por cuestión de tiempo. Es tener cada uno de sus certificados en PDF, ¿no? Primero es organizar todo lo que es la documentación, porque en esa medida pues se debe ir subiendo. Entonces, son cosas que pronto por lo que es tan dispendioso, porque va por partes, entonces a uno le da pereza, pero si tiene toda su carpeta organizada de todos los estudios que ha realizado, de lo que haya asistido, así sea a congresos, que haya hecho diplomados, que haya hecho cursos, seminarios, foros, todas esas cuestiones les sirven. Exacto, muy buen aporte. Usted dice algo muy importante y es lo dispendioso que es, a veces se torna como que, porque toca ir ingresando archivo por archivo. Entonces, es importante crear como una carpeta, ¿verdad? En una carpeta que ustedes le den nombre CBLA y que ustedes dentro de esa carpeta coloquen, por decirles algo, procesos de formación, cursos cortos, porque allí va una parte de cursos cortos. La parte de formación profesional, bueno, deben también colocar su título profesional y todo bien organizadito en PDF para que poco a poco vayan subiendo la información. Y también digo, otro aspecto importantísimo que nos ha pasado y es, ¿tienes CBLA? No, no tengo CBLA. ¿Has escrito algo? No, no he escrito nada. ¿Has hecho alguna investigación? No, no he hecho ninguna investigación. ¿De tu maestría tienes tu trabajo de investigación? Bueno, sí. Entonces, algunas universidades le dan la posibilidad al docente cuando ingresa de que si hizo una maestría pueda registrar, aunque la haya hecho con otra universidad, pueda registrarla en el centro de investigación, solo registrarla, ¿verdad? Le pertenece a otra universidad, pero que la productividad que salga de ahí, de ese documento de investigación, ya sea artículos, capítulo de libro o libro, ya puede ser propiedad de la institución. Otra cosa que les quiero decir, mire, cuando hacemos parte de un grupo de investigación, y ese grupo le pertenece a esa universidad porque la universidad lo avaló, porque es de la universidad, y usted en su momento hizo parte de ese grupo y la productividad que usted hizo en 4 años que estuvo vinculado a esa universidad, usted quedó registrada en el grupo de investigación, usted no se la puede llevar para otro lugar, para otra universidad. Usted se va de cero y allá puede participar en otro grupo de investigación o puede estar trabajando en la otra universidad, pero haciendo trabajo de investigación con
ese grupo de investigación. Me refiero a que la productividad le va a pertenecer 100% a esa universidad y que usted el día que se vaya no se lleva nada porque ya eso está registrado en ese grupo de investigación. Eso es algo que les quiero aclarar porque a veces eso como que genera inconformidades en los grupos, pero hay que estar claro desde el inicio que si yo hice investigación y duré 4 años, mi productividad la di para ese grupo. Pero allí hay una cosa, profe, perdón que le corto. Por ejemplo, yo tengo la producción intelectual que hago, por ejemplo, en la Universidad A, ¿no es cierto? Sí. En el mismo momento en que yo firmo mi acta, inicia como un acto jurídico para vincularme a la institución, allí reza de que la producción intelectual pertenece a la institución, porque igual uno lo hace en el contexto de la institución, con recursos de la institución, en espacios de la institución. Pero lo que no pierdo es mi autoría. ¿Por qué? Porque cuando yo la necesite referenciar, la puedo referenciar. No, claro, eso no se pierde para nada. Lo que uno no tiene es como derecho de decir es mía, porque es un conocimiento creado, una investigación, un proceso, cuando estuve vinculada a una institución y por ende pertenece a esa institución. Pero exacto. yo puedo referenciar como parte de mi producción intelectual y la puedo referenciar en mi hoja de vida. Entonces uno no se va con las manos vacías, porque sea como sea, ese conocimiento y esa investigación sigue siendo de uno al punto de que uno la puede referenciar en su hoja de vida. Exacto. La productividad siempre va a ser de uno. De hecho, está registrada en el CBLAT de cada uno. Me refiero a que si de pronto me voy para otra institución y para otro grupo de investigación, esa productividad no me va a servir para sumarle a otro grupo de investigación, porque ya está registrada en el grupo donde estaba anteriormente. Pero a mí, como investigadora personal, obviamente mi productividad no me la va a quitar nadie. Yo siempre voy a ser autora de esa productividad. Solo que no le voy a poder sumar a otro grupo con esa productividad que hice en otra universidad. Ya me tocaría partir de cero en ese otro grupo o en esa otra universidad, empezar a producir para poder sumarle. Entonces, allá es donde quiero que vean que este tema de investigación tiene muchos aspectos que debemos tener en cuenta y que tenemos que evaluar. Mire, uno es, por lo menos estoy en un grupo, bueno, ya paso a otro grupo, debo tener en cuenta que esa productividad que hice aquí no me la puedo llevar para allá. Y que a partir de ese momento me toca empezar a trabajar para poder darle unos indicadores a ese grupo de investigación. Entonces, no podemos pertenecer a un grupo de investigación únicamente para que yo diga, no, yo pertenezco al grupo de investigación tal. No, es que si yo asumo la responsabilidad de hacer parte de ese grupo, es que debo hacer investigación y eso se debe ver reflejado en esa cantidad de producción científica que yo pueda generarle en la participación en eventos científicos, en la producción de artículos, de capítulos de libros, en la participación que mis semilleros puedan hacer en otros eventos científicos, en la producción científica que mi semillero pueda generar, ¿verdad? Entonces son varias actividades que se hacen dentro del marco de los grupos de investigación y que de alguna manera, vuelvo y les repito, son procesos muy importantes para la universidad porque la miden por todos esos procesos investigativos. Si tienen otra inquietud, profe John, si estás por ahí, de pronto algo que se me escape o que quiera que también les amplíe con respecto al tema de investigación.
Pues creo que ya les quedó claro. Sí, todo está claro. Sí, mi profe. Ok. Bueno, yo les colgué en la página todos los documentos que la docente les prometió, con el ejemplo de la propedéutica que nos mostró en la clase anterior, y no sé si frente a propedéutica tengan algo más que aclarar. No, todo está claro. Doctora, frente al desarrollo de la propedéutica, que a veces hablamos sobre los créditos académicos, no sé si ellos tengan claro de pronto ya ese concepto. Bueno, El desarrollo de la propedéutica, pues se tienen que plantear eso también, ¿no? Como cuántos créditos académicos tiene y cómo se desarrollan esas horas. Bueno, eso generalmente lo da el programa a través de su malla curricular, ¿verdad? Entonces ahí le dirán cuántos créditos tiene la asignatura, cuántos encuentros tendría en la semana, y a partir de allí entonces establecerían las actividades. Por eso yo les decía a la clase pasada que trataran de organizar un plan sintético, ¿verdad? Más bien con la estructura de cómo desarrollarían esa asignatura, porque eso depende también de los créditos que tenga la asignatura, para poder establecer primero los encuentros y segundo, encuentros, horas y los espacios en que se desarrollaría la asignatura. De todas maneras, vamos a proyectarle aquí. Déjeme buscarle. Eso está con lo de la normatividad, porque eso de pronto no lo abordamos sobre los créditos y tener claro de las horas presenciales y las horas de trabajo en casa. Listo. ¿Qué página, profe? Del 1330. Bueno, ya les proyecto aquí la parte de créditos académicos. Porque ese es uno de los temas que a veces se confunden mucho ellos, y a mí regularmente me están preguntando, porque matemáticamente siempre me están diciendo, pero es que si son tantas sesiones, tantas horas de acompañamiento, ¿por qué eso no da? Entonces, muy importante también aclararles de una vez a ellos para cuando lo estén manejando. Listo. Bueno, vamos a mostrarle primero acá y luego nos vamos a la malla para... Bueno, cuando hablamos de un crédito académico, hablamos de una unidad de medida del trabajo académico del estudiante para alcanzar, como quien dice,
para poder ganar esa asignatura, por decirlo así. Pero me gustaría, déjeme, mejor le muestro aquí desde la malla, se me hace como más fácil mostrarle acá. Hablamos de 48 horas, ¿verdad? Esas 48 horas se deben ver representadas en todos los encuentros que tenemos durante el semestre. Hablamos de por lo menos hablamos de campos de formación. La clase pasada les estaba hablando de unos campos de formación y cada programa tiene unos campos de formación específicos y cada universidad le va dando de pronto el nombre de acuerdo a todas esas asignaturas que hacen parte de esa malla curricular. Entonces, algunos les darán el nombre de, por decirle, campo de formación específica, que son todas esas asignaturas que fortalecen ese campo de formación. Una parte de investigación, otra parte humanística, y todas esas asignaturas, lógicamente, componen toda la malla curricular. Entonces, un crédito académico está conformado por 48 horas, ¿verdad? Esas 48 horas se van a ver representadas durante todo el semestre, dependiendo de los encuentros. Por lo general, se deberían dar 4 horas semanales de esa misma asignatura. Por lo menos aquí tenemos el campo de formación básico, general, científico, disciplinar, ¿verdad? Entonces acá tenemos que lo conforman 17 asignaturas con 36 créditos. 36 créditos que se van distribuyendo, por lo menos en sociología tendrían 3 créditos. Que corresponde a ese proceso de formación en horas, en las horas que están establecidas, que serían 48. Problemas y conflictos sociales solo tiene 2 créditos. Esto no depende de uno, por eso cuando uno llega por lo menos a un programa nuevo, uno debe conocer la malla curricular para poder saber esa asignatura cuántos créditos tiene y de qué manera se van a desarrollar las clases y en el tiempo que se va a desarrollar. Entonces, de eso depende conocer la malla curricular para luego plasmar en la guía propedéutica las horas, el tiempo, los espacios en que se desarrollaría esa asignatura, que eso se lo da el director o el coordinador de programa. Bueno, entonces, miremos acá dentro de los números de créditos académicos del proceso formativo, el número de crédito de una actividad académica en el plan de estudio será aquel que resulte de dividir en 48 horas el número total, ¿verdad?, de horas que debe emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje en un periodo académico. Para efectos de este capítulo, bueno, hay unas horas que se dan en el aula y otras que el estudiante debe emplear para el desarrollo de las actividades que el docente les deja para hacer trabajo en casa, para hacer trabajo de campo. Y hay que mirar, son las horas que se van a emplear directamente en el aula y cuáles serían las horas que quedarían para que él haga un trabajo autónomo en casa. Y eso depende de esos créditos académicos que tenga la asignatura. Sabemos que tiene 48 horas.
Si el estudiante se va a dar clase 2 veces a la semana, 4 horas, eso equivale en un mes 8 por 4, 32, ¿verdad? Para poder completar. Profe, pretendo de 4 en un mes. 4 por semana. Exacto, 4 por semana. Entonces serían 16. 16 horas. Por 4. No entiendo. 8 por 4, 31. Por eso es que hay que partir de cuántos encuentros tengamos. Por lo menos, si tienen 4 horas semanales, serían 16 horas. El resto de horas se debe distribuir en un trabajo antes y después del cómo es, del acto pedagógico en sí. Serían esas 4 horas que se estarían implementando, que es lo máximo que se puede trabajar con ellos en una asignatura durante la semana. Doctora, pero eso dependería del programa, es decir, si es un pregrado o es un posgrado. Porque eso, allá voy. Por eso es importante conocer la malla curricular, ¿verdad? Que yo les estaba mostrando ahorita. Ahorita la malla curricular que les estaba mostrando, algunas asignaturas solo tienen 3 créditos, otras tienen 2 créditos. Entonces, por eso tenemos que ubicarnos primero en la malla curricular y mirar cuántos encuentros vamos a tener en la semana. Si vamos a tener 2 encuentros, que máximo deben ser 2 encuentros, no tanto los encuentros, sino las horas que debemos tener en la semana, que son 4 horas. Podemos tenerla en bloque una sola vez o podemos tener 2 encuentros de 2 horas cada uno. 6 horas y el resto de las horas serían trabajo autónomo antes, trabajo autónomo después. Ese sería el trabajo que quedan con más horas de trabajo autónomo que en sí el que uno emplea en el aula de clase. Porque siempre van a quedar tareas. Por eso es que en el acto pedagógico hay un antes, un durante y un después, porque el estudiante debe utilizar parte de esas horas para hacer trabajo autónomo en casa. Lo que dependería de la planeación estratégica que tenga uno para la realización de la clase, es decir, qué me voy a plantear con ellos, qué tipo de actividad, las que realizo de forma presencial y la que quizás coloco para trabajo en casa, cuántas horas debería albergar ese trabajo en casa. Exacto. Y ahí depende ya la forma de uno organizar esas actividades. Porque como lo manejan algunas universidades, es decir, la norma dice que debe haber 1 hora de trabajo presencial o de acompañamiento del docente más 1 hora de trabajo independiente. Algunas universidades la trabajan 1 a 1 en esa relación 1 a 1, algunas la trabajan 1 a 2 frente al trabajo independiente. Aquí se trabaja 1 a 2. 1 a 2. Y regularmente dependiendo del programa, porque si ya es de pronto un posgrado que es una especialización, una maestría, a veces esas horas de trabajo en casa son mucho más altas. Exactamente. Pues, porque eso depende de por eso vuelvo y insisto en que hay que revisar en la malla curricular y la forma como el programa, cómo lo tenga establecido. Sería, profe, que, por ejemplo, o sea, el número de créditos hay que cumplirlos, no son 16 créditos, creo que se deben cumplir, son 48 horas, y ya dependiendo ya de cada institución educativa, entraría a repartir ese ejercicio. Por decir algo, acá en la Escuela de Administración Pública, por ejemplo, voy a tomar una
¿qué le digo? Una materia, por decir algo, regímenes y sistemas políticos. Entonces, nosotros la guía cátedra tiene unas casillas donde dice número de créditos 3. Entonces está la sigla TAD, que quiere decir tiempo de acompañamiento directo, es lo que están los alumnos directamente en el aula de clase. Después viene otra sigla que dice TAM, tiempo de acompañamiento mediado, o sea, cuando así uno no esté en el salón, el alumno, en el aula de clase, el alumno lo puede contactar a uno por si tiene algunas dudas. El TAG, que es el tiempo de autoformación guiada, cuando por ejemplo se les dejan unas lecturas para que hagan unos trabajos, unos cuestionarios a desarrollar, o un ejercicio como tal, y el TAI, que es tiempo de autoformación independiente. Entonces, por ejemplo, acá se le da al TAM, que es el tiempo de acompañamiento mediado, 48 horas, y al tiempo independiente 26 horas para cumplir las 70 horas que tiene esa materia, porque es una materia de profundidad, es un eje transversal de la carrera de administración pública. Entonces yo sí creo que es, o sea, entonces, se cumple miren, la ley, pero ese requisito se adapta de acuerdo a la institución educativa. exactamente. Entonces, miren que usted me está hablando de una que tiene 72, porque ustedes ven, la institución ve que es importante que el estudiante afiance muy bien los conocimientos en esa asignatura. Entonces, en vez de 48, tiene 72. Entonces, ¿qué es lo máximo? Ahora, ya si tiene 72, yo me imagino que en la semana pues tendrá más de 2 encuentros, pero por lo general son 4 horas semanales de la asignatura, que al final del mes serían unas 16, pero es que el resto es un trabajo, por lo menos la universidad, cada universidad lo asume, lo asume 1 por 2, o sea, por cada hora de trabajo en el aula, el estudiante debe asumir 2 de trabajo en casa. Y cada universidad pues tiene la autonomía en organizar las asignaturas en su malla curricular y asignarle los créditos dependiendo de la importancia que cada asignatura tenga. Lo que sí hay es que estar claro que, bueno, la norma habla de 48, que se establecen 48. Hay que mirar la malla curricular de ese programa y organizar nuestras actividades con los estudiantes, cuáles se van a desarrollar en el aula, y siempre dejarle un antes y un después. Antes, qué documentación deben leer, qué trabajos deben realizar a partir de esa lectura, y después qué trabajos deben realizar para presentar. Y con ese tiempo es que se completaría, lógicamente, las horas de cada crédito de las asignaturas que están establecidas en la malla curricular. En ese sentido, se cumple que algunas universidades tienen la autonomía de organizar basarse en la norma, pero organizarla de acuerdo a sus necesidades. No sé si tengan alguna otra inquietud. Profe, vamos a hacer la guía con cada uno de los parámetros que nos ha dado, ¿cierto? Sí, señora. En la guía propedéutica, yo le mandé una más corta, que fue la que le socialicé la clase pasada, y les dije también que bueno, por lo general se organiza de acuerdo a los encuentros que se tengan. Entonces, solo hagamos una mensual.
El semestre tiene 4 meses, que es realmente lo que uno trabaja con los estudiantes. La Entonces, corta es la que dice propedéutica Andrés Vides. Esa, sí, señor. Bueno, esa ya está colgada ahí en la página. Ya tengo los videos, ya tengo todo organizadito ahí para que se vayan colocando al día y descarguen todo el material que está allí. Hay unos videos complementarios. Bueno, les voy a compartir al menos este Word de Ay, la... por Dios, profe. Esa guía me mata. Les voy a compartir el grupo, esa propedéutica que nos compartió la docente. Sí, esa está un poco más, es más corta y bueno, me parece como más fácil para que la trabajen. Recuerden que dependiendo de esas estrategias pedagógicas que implementen, deben colocar al final, por lo menos, si van a trabajar un mapa mental, deben colocar en la parte final toda la información de cómo se estructura un mapa mental y la fuente para que ellos puedan también guiarse por eso. Siete. Bueno, entonces, si no tienen otra inquietud, entonces dejamos hasta aquí y nos vemos el día lunes, Dios mediante. Bueno, mi profe y compañeros, que estén muy bien. Feliz noche.